Esto no lo esperabas, y cambia todo. Y no es una frase hecha para generar impacto, es una verdad que golpea directamente al corazón del fútbol moderno. Hubo un momento en el que un club gigante estaba en el suelo, sin identidad, sin respeto, sin alma. Y entonces apareció un jugador que no solo ganó partidos, cambió emociones, cambió mentalidades, cambió la historia completa de una institución. Ese jugador fue Ronaldinho, y lo que hizo en el FC Barcelona no fue normal, fue una revolución. Porque antes de su llegada, el Barcelona no dominaba Europa, no imponía miedo, no era ese gigante que hoy todos reconocen. Era un equipo golpeado, superado por su rival histórico, sin una identidad clara en el campo. Y en ese contexto llegó Ronaldinho, no como el jugador más disciplinado ni el más táctico, sino como algo mucho más peligroso, un talento puro, libre, imposible de controlar. Desde el primer balón que tocó, algo cambió. No fue un cambio táctico, no fue una mejora progresiva, fue inmediato. El estadio lo sintió, los rivales lo sintieron, el mundo lo sintió. Había algo distinto en él, algo que no se podía explicar con palabras, pero que se entendía con solo verlo jugar. ¿Por qué Ronaldinho no jugaba fútbol? Lo reinterpretaba. Cada jugada suya parecía una provocación, un desafío a la lógica del juego. Donde otros veían una opción segura, él veía una oportunidad para crear algo inolvidable. Y esa mentalidad lo convirtió en algo que el fútbol no sabía cómo contener. En el Camp Nou, la transformación fue total. Ya no era un estadio que exigía resultados, era un escenario que esperaba magia. La gente no iba solo a ver ganar, iba a ver qué locura iba a inventar Ronaldinho, porque con él en el campo, incluso el partido más simple podía convertirse en historia. Y eso es lo que lo separa de los demás, porque muchos jugadores ganan, muchos destacan, muchos dominan, pero pocos transforman la experiencia del espectador. Ronaldinho lo hizo. Hizo que el fútbol dejara de ser solo competencia para convertirse en espectáculo puro. Mientras el fútbol empezaba a volverse más táctico, más estructurado, más controlado, él representaba todo lo contrario. Era caos, pero un caos hermoso. Era improvisación, pero con sentido. Era libertad absoluta dentro de un deporte que cada vez se volvía más rígido. Y en esa libertad estaba su mayor poder. Porque no tenía miedo de fallar, no tenía miedo de intentar lo imposible, no tenía miedo de equivocarse. Y ese tipo de jugador es el más peligroso de todos, porque no tiene límites. Los defensores no sabían cómo enfrentarlo, no porque fuera más rápido o más fuerte, sino porque era impredecible. No podías estudiarlo, no podías anticiparlo, no podías entenderlo completamente. Y en ese misterio estaba su ventaja. Cada regate suyo no era solo una acción técnica, era una humillación elegante. Dejaba rivales en el suelo, pero lo hacía con una sonrisa, sin arrogancia, como si todo fuera parte de un juego que solo él entendía. Y mientras todo eso ocurría, el Barcelona empezaba a transformarse. No solo en resultados, sino en identidad. Pasó de ser un equipo que competía, a ser un equipo que dominaba. Pasó de buscar ganar, a imponer una forma de jugar. Ronaldinho no solo mejoró al equipo, elevó a todos a su alrededor. Jugadores que parecían normales empezaron a parecer extraordinarios, porque jugaban a su lado, porque se contagiaban de su confianza, de su creatividad, de su libertad. Eso es liderazgo real. No el que se impone con gritos, sino el que se transmite con talento. El que hace que los demás crean que pueden hacer cosas que antes parecían imposibles. Y en ese proceso, el Barcelona dejó de ser un equipo más, y se convirtió en una amenaza global. Un equipo que no solo ganaba, sino que encantaba, que dominaba, que hacía disfrutar incluso a quienes no eran sus aficionados. Porque cuando Ronaldinho jugaba, el fútbol dejaba de tener colores. No importaba si eras del Barcelona o no, lo veías y te rendías. Y es precisamente eso lo que hace que su legado crezca en lugar de disminuir. Porque mientras más estructurado se vuelve el fútbol, más se extraña ese caos hermoso que él representaba. Más se valora ese instante donde todo podía pasar, donde el partido dejaba de ser predecible y se convertía en una experiencia. Y en ese contraste, Ronaldinho deja de ser solo una leyenda, y se convierte en un símbolo de algo que tal vez no vuelva a existir. Porque si algo dejó claro Ronaldinho es que el fútbol no siempre pertenece al más disciplinado ni al más constante, sino al que es capaz de romper la lógica del juego en el momento exacto. Y eso es lo que lo hace tan peligroso dentro de cualquier debate, porque no puedes encerrarlo en estadísticas, no puedes reducirlo a números, no puedes explicarlo con argumentos tradicionales. Su fútbol era una experiencia, algo que se vivía más de lo que se analizaba.
Y esa experiencia tenía un impacto inmediato en cualquiera que lo viera. No importaba si eras hincha del Barcelona, del rival o simplemente alguien que pasaba por el partido. Cuando Ronaldinho tocaba el balón, algo pasaba. El tiempo parecía desacelerarse, el estadio contenía la respiración y durante unos segundos todo giraba alrededor de lo que él decidiera hacer. Y en ese instante, el fútbol se volvía impredecible otra vez. Porque ese es el punto que muchos olvidan. El fútbol nació como un juego impredecible, pero con el tiempo se ha ido controlando, estructurando, limitando. Ronaldinho rompía todo eso. Era un recordatorio constante de que el juego todavía podía sorprender, de que todavía podía existir algo que no estuviera planeado, algo que simplemente surgiera en el momento. Y cuando algo así aparece, no se puede ignorar, porque no es común, no es repetible, no es entrenable, es un accidente del talento. Una combinación perfecta entre habilidad, intuición y libertad. Y esas combinaciones no se ven todos los días, ni siquiera todos los años. Por eso su impacto en el FC Barcelona fue tan profundo. No solo cambió resultados, cambió mentalidades. Hizo que el club creyera otra vez, que el mundo lo mirara distinto, que los rivales lo respetaran. Y en ese proceso sentó las bases de todo lo que vendría después. Porque muchos hablan del Barcelona dominante que vino después, de la era perfecta del equipo que marcó una época, pero pocos reconocen que todo eso comenzó con Ronaldinho. Fue él quien devolvió la confianza, quien encendió la chispa, quien transformó la forma de jugar. Sin esa revolución inicial, nada de lo que vino después habría sido posible. Y eso es lo que hace que su figura sea tan importante, incluso más allá de los títulos, porque no solo ganó, construyó, no solo brilló, dejó un camino, no solo dominó, cambió la dirección de un club entero. Y eso no se mide en estadísticas, se mide en impacto histórico. Pero aquí es donde el debate se vuelve incómodo otra vez. Porque si aceptamos que Ronaldinho hizo todo eso con talento puro, con libertad, con magia, entonces también tenemos que aceptar que el fútbol moderno ha cambiado sus reglas de valoración. Hoy probablemente un jugador así no sería medido de la misma forma. Y esa es una de las preguntas más duras de responder. ¿El fútbol de hoy permitiría que exista otro Ronaldinho o lo obligaría a convertirse en algo que no es? Sin embargo, su recuerdo sigue más vivo que nunca. Porque cada vez que alguien ve una de sus jugadas, siente algo diferente. No es admiración técnica, es asombro. Es esa sensación de estar viendo algo que no debería ser posible. Y esa sensación es lo más valioso que puede generar el fútbol. Porque no se trata solo de entender el juego, se trata de sentirlo. Y Ronaldinho hacía que lo sintieras de una forma que pocos han logrado. Porque al final, cuando pasan los años, los números pueden ser superados, los récords pueden caer, los títulos pueden olvidarse, pero las sensaciones permanecen. Y lo que Ronaldinho dejó no fue solo una carrera brillante, fue una colección de momentos que siguen vivos. Momentos donde el fútbol parecía fácil, donde lo imposible se volvía normal, donde un simple regate podía cambiar todo. Momentos que no dependen del contexto, ni de la época, ni del rival. Momentos que siguen siendo igual de impactantes hoy. Y eso es lo que lo hace eterno, porque su legado no está atado a cifras, está atado a emociones. Y las emociones, cuando son reales, no desaparecen. Por eso, cada vez que se habla de talento puro, de magia, de creatividad sin límites, su nombre aparece inevitablemente, porque representa algo que el fútbol moderno todavía no ha logrado reemplazar, y probablemente nunca lo hará. Porque ese tipo de jugador no se entrena, no se fabrica, no se repite, aparece en un momento específico, cambia todo, y desaparece dejando una huella imposible de borrar. Y eso fue exactamente lo que hizo Ronaldinho en el mundo del fútbol. Transformó al Barcelona, transformó una generación, transformó la manera en la que entendíamos este deporte. Y lo hizo sin seguir las reglas tradicionales, sin encajar en el molde, sin convertirse en lo que el sistema esperaba. Lo hizo siendo él mismo, con una sonrisa, con una gambeta, con una magia que no necesitaba explicación. Y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Porque no se trata solo de lo que logró, sino de cómo lo logró. Ahora responde sin esconderte, sin números, sin excusas. ¿Fue Ronaldinho el jugador más talentoso y natural que ha existido, y el verdadero responsable de poner al FC Barcelona en la cima? ¿O el fútbol moderno ya mató para siempre la magia que él representaba? Fútbol Viral BC, canal del fútbol, comenta.